Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a ver el tercer tema de la serie de videos que les hago sobre los expatriados, sobre la expatriación, sobre la movilidad internacional. Y ese tercer video va a ser sobre las cualidades que deben tener los expatriados para ser buenos expatriados. Insisto sobre el hecho de las cualidades, no las competencias. Eso lo haremos en otro video, pero hoy vamos a ver cuáles son esas cualidades que debe tener un expatriado. Así que la primera, la más evidente y la primera que es de base, o sea, si no la tienes, olvídate de la expatriación, es la adaptabilidad, ser adaptable. Pero ser adaptable es importante porque vas a vivir en otro país y eso quiere decir que vas a tener que adaptarte a un nuevo entorno cultural que no conoces y vas a tener que hacer el esfuerzo, porque la adaptación es un esfuerzo, ese esfuerzo de adaptarse a estas nuevas reglas del juego, ¿no? Pero todo el mundo, todos los especialistas del tema, pues siempre hablan de la adaptación de los expatriados. Pero sinceramente creo que hay que ir más lejos que de la adaptación, porque la adaptación tiene una connotación, como diría, positiva, es decir, que voy a ir en un nuevo país, me voy a adaptar a un nuevo país, a una nueva cultura, y tiene esta connotación positiva, me voy a adaptar a algo agradable, ¿no? Hay que ir más allá, es decir, que hay que ser resiliente. O sea, la resiliencia es la capacidad de adaptarse a algo que me cuesta, a algo que quizás me duele, a algo que no me gusta. Y cuando voy en otro país, de hecho es igual en mi país propio, el que sea, hay cosas que me van a gustar y que voy a ver hasta mejor que en mi propio país, pero también va a haber cosas que no me van a agradar, hay cosas que no me van a gustar, pero estoy en ese país, en este país así son las cosas y voy a tener también que adaptarme a esas situaciones, a esos valores de esa sociedad, esos valores que no me agradan, que me chocan, que me cuestionan, ¿no? Pero no vengo aquí, o sea, yo francés aquí en México, pues no vengo a cambiar a los mexicanos y a la cultura mexicana. Tengo que adaptarme a esa cultura, a lo bueno, que eso es la adaptación, es lo fácil, adaptarse a algo agradable es fácil, adaptarse a algo que no me gusta es más difícil y eso es la resiliencia. Así que ser resiliente es una cualidad que debe tener cualquier expatriado. Voy a hablar también específicamente para cada cualidad de los mexicanos. Y los mexicanos esa cualidad de la resiliencia la tienen. Los mexicanos se adaptan a todo, hasta a lo peor. Así que voy a demostrar en ese video que los mexicanos tienen todas las cualidades para ser súper expatriados, menos una. Y esa es quizás la más importante y esa no la tienen. Así que vamos a ver poco a poco. Así que la resiliencia, los mexicanos son súper resilientes y en eso sí es el primer punto para ser un muy buen expatriado. El segundo punto, no hay orden de importancia, todo es importante, pero el segundo punto es ser curioso. O sea, si soy expatriado, tengo que ser curioso, interesarme a esa nueva cultura, investigar, leer sobre esa cultura, sobre la historia de ese país. La curiosidad es muy importante. Si no la tengo, también es algo que me falta para ser un buen expatriado. Debo tener un interés por el país en el cual voy a ir o en el cual estoy y ser curioso, preguntar, etcétera. Los mexicanos son súper curiosos. Los mexicanos siempre son muy atraídos por los extranjeros y cuando eres extranjero y que hablas con la gente te hacen mil preguntas para saber de dónde vienes y qué haces aquí y qué hacías allá y cómo es allá. O sea, tienen esa curiosidad, así que es el segundo punto para los mexicanos para ser muy buenos expatriados. Otra cualidad que hay que tener, también muy importante, ser sociable.
Todo eso puede parecer evidente, pero no lo es para todos. Y no forzosamente tenemos todas esas cualidades que estoy explicando. Pero ser sociable es otro punto muy importante. O sea, si soy un ermitaño que siempre está encerrado en su casa, que no sale, que no tiene contactos, otra vez mejor quédate en tu país. O sea, la sociabilidad es muy importante para integrarse en la cultura. O sea, ir hacia los demás y sociabilizar con los demás. Así que ahí también los mexicanos súper mega sociables. Así que tienen también esa cualidad. Hasta ahora tienen todos los puntos los mexicanos para ser muy buenos expatriados. La sociabilidad es su fuerte. Sociabilizan en todo, hasta en los negocios. Primero debemos conocernos antes de hacer negocio. Hay que hablar de sí, ¿no? De mi familia, etcétera. O sea, la sociabilidad es algo muy importante en México. Así que eso es otro punto positivo para los mexicanos. Y también otro punto es ser muy positivo. Es mejor ser positivo que negativo cuando soy expatriado. Así que ahí también los mexicanos jamás dicen no. Todo es positivo, todo es sí, ¿cómo estás? Muy bien, aún si está muy mal. O sea, siempre hay que proyectar el lado positivo. Los franceses, nosotros somos muy negativos. O sea, ¿cómo estás? Pues no tan mal. O estoy bien, pero me duele la espalda. O sea, siempre hay algo, ¿no? Negativo. Así que ser positivo es también permite ver las cosas de manera positiva. O sea, si queremos ver solamente lo negativo, nos vamos a hundir. Y más cuando no estamos en nuestro país, ¿no? Se vuelve más difícil. Vamos a ver todo bajo el enfoque negativo. No, hay que tratar de ser lo más positivo posible. No podemos ser positivo todo el tiempo y todos los días, pero más lo somos, mejor. O sea, más vamos a positivar nuestra nueva experiencia de expatriación en tal país, más optimizamos el éxito de esa expatriación. Si veo todo bajo el ángulo de la negatividad, la probabilidad de fracaso será más fuerte, ¿no? Así que ser positivo es importante y el mexicano otra vez es muy positivo, todo es positivo en México, hasta demasiado quizás. Otro punto muy importante, que quizás ahí el mexicano no lo tiene tanto, es la empatía. La empatía, ponerse en los zapatos de los demás. Si quiero entender a los demás, es tratando de no juzgarlo a través de mis valores, mis códigos culturales. Mis valores y mis códigos culturales son válidos en mi país. Salgo de mi país y ya no funcionan al 100%. Así que debo entender al otro poniéndome en su papel, en su lugar, en sus zapatos. Eso es la empatía. Y la empatía cultural es un poco más complicada porque para entenderlo primero debo entender su cultura, ¿no? Pero la empatía, quizás ahí el mexicano no es tan empático porque no tiende a pensar en él primero, ¿no? Y, o sea, es como dije, es muy sociable, es muy curioso, se va a interesar, pero no forzosamente se pone en los zapatos del otro. O sea, todo lo que digo, claro, no es cierto al 100%. Todo lo que estoy explicando de los mexicanos, por ejemplo, no estoy diciendo que 100% de los mexicanos así son, pero son tendencias fuertes, ¿no? que tienen. Así que la empatía la tienen por su lado sociable, por su lado curioso, pero hay otras culturas que lo tienen más, ¿no? que piensan en los demás antes de pensar en ellos mismos. Aquí en México quizás hay un lado, me dirán si están de acuerdo, un poco egoísta del mexicano, que hace que la empatía no es al 100. Otro punto muy importante para los expatriados es, o sea, otra cualidad, es ser flexible mentalmente. O sea, los rígidos que están llenos de certezas, como lo son muchas veces los franceses, por ejemplo, o los europeos, las personas de los países desarrollados piensan que todo lo que hacen es lo mejor, ¿no? O su manera de ver las cosas o de pensar es así debe de ser. Y no, o sea, como vimos en el otro video, hay varias realidades, ¿no? Así que hay que adaptarse, así que por eso hay que ser mentalmente flexibles. Los rígidos se rompen.
los flexibles, perdón, se adaptan. Así que es importante de ser mentalmente muy flexibles y eso los mexicanos son muy flexibles mentalmente. Así que eso es otro punto en favor de los mexicanos como super expatriados. Y otro punto importante también es no hacerse demasiadas preguntas metafísicas. No tratar de racionalizar todo. Y eso también los europeos tienden a querer entender todo. O sea, hay que dejar tiempo para entender las cosas y más a nivel cultural. Y hay cosas que al nivel cultural, en un país como México, donde hay cosas que para nosotros van a ser o surrealistas o irracionales, y no hay que tratar de entender todo porque no todo es explicable y aún, o sea, es más importante dejarse llevar, ¿no? Y entender poco a poco. Pero hay países, otra vez, como los franceses, donde hacerse 1000 preguntas metafísicas, donde quizás hasta no hay respuesta a la pregunta, pero necesitamos entender para poder sentirnos cómodos. Eso es muy europeo, entender. Y el mexicano, él, como dicen aquí en México, nos echamos y veremos qué pasa. O sea, no se hacen preguntas antes, ¿no? Cuando nosotros sí hacemos 1000 preguntas antes que pasen las cosas. Queremos anticipar, queremos planificar. El mexicano es capaz de, se echan y ven qué pasa. Así que debemos aprender ahí, los europeos, de esa capacidad de los mexicanos de improvisar en el momento, a ver qué pasa. Y eso para un expatriado que va cada 3 o 5 años de país en país puede ser muy importante ser flexible en su cabeza. La rigidez, las certezas son rigideces que no te permiten adaptarte. Y la última, bueno, seguramente hay otras, ¿no? Pero la última cualidad, que es la que no tienen los mexicanos, bueno, dicho eso, es un poco radical, es un poco, hago una generalización, claro que no es así, pero esa es, yo digo, la más importante porque si no tenemos esa, las demás no sirven. Los mexicanos tienden a no tener esa, voy a explicar las razones, y esa cualidad es la movilidad, o sea, querer irse. Moverse, ¿no? Querer irse. Y ahí en México el freno a la movilidad son esos lazos tan fuertes con la familia, en particular con la mamá, pero también con la tierra, con el país, con el chile, con los tacos. O sea, el mexicano tiene raíces muy profundas con el país y con la familia. Y eso es un freno a la movilidad. Y hoy en día van a tener, o sea, porque hoy en día estamos en la globalización, bueno, la crisis que estamos viviendo todos está cambiando un poco las reglas del juego, pero no se va a parar la globalización, claramente. Quizás se va a modificar un poco, pero no se va a parar. Y hoy en día ser movible, o sea, es muy importante. O sea, hay que tener esa capacidad de irse de un país a otro, de ir a trabajar, no sé, en Turquía, porque es en Turquía que hay que estar en ese momento. Eso es importante. Y ahí van a tener los mexicanos, así que ahí hablo más a las mamás, dejar ir. O sea, en México no cortan el cordón umbilical y hay ese lazo tan fuerte que les cuesta irse, les cuesta. Y la lástima de todo eso es que tienen todas las cualidades para ser súper expatriados, adaptables, sociables, positivos, empáticos, curiosos, pero o sea, para poder vivir todo eso, pues tienes primero que irte. Así que la movilidad es sumamente importante y los mexicanos deben desarrollar esa parte que sí ahí es un punto débil, vamos a decir. Ahora, las cosas están cambiando porque justamente es un tema también generacional. Los millennials ya hicieron estudios, ya tuvieron que irse a hacer un intercambio universitario 6 meses o un año o más en otro país. Así que tienen una apertura con internet y con viajar es mucho más fácil que antes, que a la época de los papás. Así que esos millennials tienen una apertura sobre el mundo y una movilidad mucho más grande, fácil, que la generación anterior, los papás.
o los hermanos mayores que tienen ese lazo tan fuerte con las mamás, pero también las mamás mexicanas haciendo chantaje emocional con los hijos. ¿Por qué te vas, hijito mío? Ya no me amas, ¿qué te hice? ¿No? O sea, cosas así, ¿no? Que hacen culpabilizar al hijo que quizás tiene una súper oportunidad de ser expatriado en otro país y que eso en una carrera es un plus enorme. Así que desarrollen esa capacidad para ser móvil, desarrollar la movilidad, porque los mexicanos, no de nacimiento, porque no nacemos con eso, eso se transmite, pero todas las cualidades que expliqué, pues en la educación de los mexicanos se les transmite. Son adaptables, son resilientes, son curiosos, son sociables, son positivos, son empáticos, son flexibles. Así que ahora, pues la movilidad, y se la van a pasar súper bien viajando. Bueno, espero que habrán aprendido algo que les va a ayudar a reflexionar. Lo que quiero con esos videos es que se pongan a reflexionar. Y no olviden de seguirme en mi canal de YouTube. Ponen mi nombre, Olivier Souma Miss, o sea, ya me conocen. Ponen mi nombre para encontrar mi canal y me siguen en mi canal de YouTube, y así tendrán esos videos de manera regular. Muchas gracias a todos, cuídense, quédense en casa, aún por el momento no podemos salir. Hasta luego, bye.